Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos cada uno de ustedes. Nos da muchísima alegría, pero mucha alegría el estar nuevamente con ustedes compartiendo a través de estas plataformas con el Apostolado de María en la Iglesia Doméstica. Sean todos muy bienvenidos. Agradecemos a Dios porque nos ha regalado otra oportunidad de estar con ustedes. Es bonito llegar a sus hogares, a su trabajo, llegar donde ustedes se encuentran para que podamos juntos seguir creciendo en la espiritualidad, en el amor a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, en tantas áreas que debemos crecer, ¿verdad, hermanitos? Así que una cordial bienvenida para cada uno de ustedes. Soy hermana Domi de Gallardo, desde Guatemala. Les saludo con mucho cariño, con mucho aprecio. Y también queremos invitarles para que ustedes sigan siendo parte del apostolado de María en la iglesia doméstica. ¿Y cómo pueden ustedes también colaborar? Enviando este link para que otras personas puedan conectarse, puedan conocer este apostolado, puedan llenarse del amor de nuestra Madre Santísima, que puedan seguir conociendo lo que ella quiere y puede hacer por cada uno de nosotros, sus hijos. Así que les invitamos que compartan este link, que se suscriban también. Aquí tenemos en la página de Facebook, también estamos en YouTube, en el Apostolado de María en la Iglesia Doméstica, que ustedes también puedan activar la campanita para que así le llegan todas las notificaciones de lo que aquí transmitimos. También les pedimos que oren por nosotros para que el apostolado de María se mantenga y que crezca y que llegue a muchísimos corazones. Recordemos que nuestra Madre Santísima nos invita siempre a hacer la voluntad de su Hijo Jesús. Y mientras más cerca estamos de ella, vamos conociéndola más y vamos imitándola más, porque todos los seres humanos necesitamos imitarla a ella para hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Así que, queridos hermanos, nuevamente, bienvenidos cada uno de ustedes y les invitamos para que se queden en todo este programa y que si desean volverlo a escuchar, lo vuelvan a hacer, compartirlo con alguien más y que también estén ahí enviando sus mensajitos y orando por nosotros. Así que con mucho cariño, también le doy aquí la bienvenida a nuestra hermanita Doris desde San Diego. Me imagino que ustedes ya la conocen a ella, ¿verdad? Bienvenida, hermanita Doris. ¿Cómo está en esta noche? Bien, hermana Domi, con mucha alegría, con mucho gusto de estar con todos los que se están conectando y los que se van a conectar después o van a ver posteriormente en los programas. Por eso les digo buenas tardes, buenos días, buenas noches, porque no sabemos en qué momento o en qué lugar nos están viendo, que pueden estar de día, de noche o de tarde. Gracias por conectarse. Gracias, como decía la hermanita Domi, necesitamos compartir todas estas pláticas que nos enriquecen a cada uno de nosotros. Y sobre todo les quisiera decir que nos dispongamos a abrir nuestro corazón para que el Señor, a través de la plática que nos va a dar nuestra hermana, pueda penetrar en nuestros corazones, porque de eso se trata. Quizás estamos en un momento difícil, en una tristeza, en una preocupación, pero si nosotros nos abandonamos en este momento en las manos de Dios, Él va a hacer lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros de acuerdo a las situaciones que estamos viviendo. Por eso les pido que con todo su corazón abran, que le pidan a nuestra Madre Santísima, que es la gran intercesora de todos nosotros, para que ella abogue por las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Les quiero presentar con mucha alegría y con mucho gusto y con mucho agradecimiento a nuestra hermana María Teresa Ochoa de la Ciudad de México, que tiene la Casa de la Inmaculada, que ustedes saben, siempre estamos dándole like en el Facebook, en todo lo que están promocionando y todo eso. Adelante, María Teresa. Muchas gracias, Doris. Buenas noches, hermana Domi. Estamos muy contentos de estar unidos, de hacer iglesia, de formar comunidad, sobre todo que nos una algo tan grande como es la devoción a María Santísima.
Eso es maravilloso. Nosotros como la Casa María Inmaculada tenemos una larga historia, una larga trayectoria con María en la iglesia doméstica, ¿no? Entonces con su fundador, con el fundador, el padre Arturo, y con ustedes que hemos compartido a lo largo de tantos años. Entonces, el día de hoy vamos a hablar justamente la segunda parte de lo que es el combate espiritual en tiempos difíciles, con María en tiempos difíciles. ¿Cuál es el papel de la Santísima Madre de Dios en este combate espiritual que es tan importante? Bueno, voy a hacer un breve resumen del programa anterior. El programa anterior hablamos del catecismo de la Iglesia Católica y en el catecismo de la Iglesia Católica, la edición que publicó Juan Pablo II, que es este catecismo, que es la Unión de Editores, Asociación de Editores del Catecismo, nos hablan del primer pecado del hombre, del pecado original. Hablamos de que el pecado original, nos explica el catecismo, no es un pecado que nosotros hayamos cometido, sino que lo hemos contraído porque está en nosotros, somos de la especie humana y este pecado fue cometido por personas, por Adán y Eva, y entonces se transmite. No tiene el mismo valor que un pecado cometido. Sin embargo, la transmisión de ese pecado hace que nuestra naturaleza humana sea débil y sea inepta en todos sentidos para captar la verdad, la realidad y la fuerza de la vida. El pecado original nos trajo una situación delicada que permanece en todos los seres humanos. Nos dice San Pablo en la carta a los Romanos 3:23 que la Biblia nos muestra las consecuencias dramáticas de esta primera desobediencia de Adán y Eva y que se pierde inmediatamente la gracia de la santidad original. Lo menciona en su carta a los Romanos 3:23. Tienen miedo de Dios, habla de Adán y Eva, en Génesis 3:9 y 10, de quien han concebido una falsa imagen. Esta palabra que de Génesis, que después la retoma San Pablo en la carta a los Romanos, es muy importante porque esto da pie a decir que la vida del cristiano, toda su vida, toda la vida de la persona, desde que nace hasta que abandona este mundo, es justamente un combate espiritual. Y decíamos el programa anterior que si la vida es un combate espiritual, entonces tenemos que adiestrarnos para que ese combate espiritual, llenos de la gracia de Dios, podamos llevarlo a cabo y salir victoriosos como Jesús desea, porque Jesús ha muerto por nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, hay ciertas cosas que nosotros debemos de saber acerca de un combate espiritual. Nos habla también el Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice, la transmisión del pecado original es un misterio que no podemos comprender plenamente, pero que sin embargo se lleva a cabo y que se transmite de generación en generación. Dice, la doctrina sobre el pecado original, vinculada a la redención de Cristo, proporciona una mirada de discernimiento lúcido sobre la situación del hombre y de su obrar en el mundo. Por el pecado de los primeros padres, el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre, aunque éste permanezca libre. El pecado original entraña la servidumbre bajo el poder del que poseía el imperio de la muerte, es decir, el diablo. Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres. Entonces vemos cómo el mal se apropia y nos va seduciendo. Y el triunfo más grande que tiene es justamente que nos hace que nosotros tengamos una falsa concepción de Dios y una falsa concepción de nosotros mismos. En una serie de pláticas en nuestro grupo interno de la Casa de María Inmaculada, estuvimos analizando con una de nuestras compañeras que tiene un doctorado en psicología, cómo es que una persona llega a tener una ruptura de identidad,
un resquebrajamiento de su personalidad tan fuerte que pues ya no es posible sacarla adelante sin duros esfuerzos y a veces no es recuperable del todo. Me refiero a que una persona puede permanecer en la locura por ese resquebrajamiento, por ese quebrantamiento de su personalidad y que afloran, según nos dice la medicina, afloran en ella varias personalidades y a veces varias voces y la persona dice es que oigo voces que me dicen hasta que llega el momento en el que la persona es irrecuperable. Esa serie de eventos pueden ser manifestaciones de algo maligno que empezó por una distorsión de haber pensado eh, erróneamente de Dios y habernos dicho que nosotros éramos otra, hacernos creer que nosotros somos otras personas diferentes a lo que somos y que tenemos recursos de otro tipo, siendo que nosotros no llegamos a conocernos a nosotros mismos y el mal se va apoderando de nosotros. Por eso el catecismo dice que el desconocer esta situación de pecado en la que vive el hombre cuando nace es cometer graves errores en cualquier asociación, en cualquier cuestión. El cristiano actual, como el de antes, el cristiano, soluciona esta situación de no saber quién es y de no saber cómo es su relación con Dios cuando un cristiano bautizado con un católico empieza por los sacramentos, ¿no? Los sacramentos son la fuente de la vida divina. No hay cosa más grande, ni vamos a llegar a ninguna otra salvación más que a través de aceptar a Cristo y de aceptarlo con todas las de la ley que son los sacramentos. Es decir, me voy a bautizar, voy a hacer mi primera comunión. Una vez hecha la primera comunión, voy a frecuentar la comunión, la confesión. Voy a irme a confirmar, me voy a casar cuando viva yo en pareja, voy a tener el sacramento del matrimonio y voy a hacer que mis hijos se bauticen y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque los sacramentos nos aportan la gracia y la gracia es un poder sobrenatural que nos dio Cristo cuando paga la deuda y muere. Y cuando Él resucita, nos dice la palabra de Dios, porque ha vencido al pecado, al demonio y a la muerte. Una vez que lo vence, entonces la gracia de Dios viene a nosotros, esa santidad que se había perdido en el paraíso cuando cometen un pecado de orgullo, vuelve a nosotros cuando en Pentecostés, 50 días después de que Jesús asciende al cielo, ya Jesús les había dicho a sus apóstoles, porque ustedes no pueden hacer ahorita nada. Él antes de subir al cielo ya resucitado les dice, ustedes manténganse unidos en oración, porque vendrá a ustedes el Paráclito, el Consolador. Vendrá el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y los fortalecerá y les dará una vida nueva y los renovará. A eso es a lo que le llamamos la gracia divina y es un poder sobrenatural que nosotros adquirimos cuando nosotros tenemos el rito bautismal, donde el sacerdote literalmente hace un exorcismo y nos reclama como propiedad de Cristo. Reclama nuestro cuerpo, nuestro alma, nuestro espíritu. Y entonces somos propiedad de Cristo. Y entonces el mal no puede tener injerencia en nuestra vida a menos que nosotros la vayamos a buscar. Y si el mal, porque como dice San Juan, también lo tratamos en el programa pasado, ahí está el pecado del mundo, donde las estructuras sociales se encuentran afectadas por ese pecado original. Entonces el espíritu del mundo nos combate, pero entonces nosotros llenos de esa gracia divina vamos a emprender un combate. A todos nos suena que el combate es algo que requiere armas y que requiere fuerza y que requiere destreza. Sí, nada más que nuestras armas, como también menciona San Pablo, no son como las armas del mundo. Son armas espirituales y son armas sobrenaturales. Lo primero y lo más grande que nos deja Jesús son los sacramentos, porque así nos hace hijos de Él, hijos de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, estamos llenos de su gracia. Y cuando permanecemos llenos de su gracia, entonces nosotros podemos tener un discernimiento para no caer en las trampas que el mal nos presenta. Esta semana empezamos a tratar, aparte del resquebrajamiento de la personalidad tratado con una doctora en psicología, estuvimos hablando con otro grupo de personas acerca de que el combate espiritual es interno y es externo.
Cuando es interno, implica una conversión. ¿Qué es convertirse? Ahorita la cuaresma nos invitan a tener una conversión. Una conversión es voy a tener un cambio de vida. Si yo antes permanecía de manera tediosa en una serie de costumbres que rompían mi moralidad, que rompían mi dignidad de persona, que hacía que los otros rompieran su dignidad de personas en un trato inadecuado, en situaciones graves de oscuridad y de miseria interior. Entonces voy a tener un cambio de vida y me acerco a Jesús, me acerco a la iglesia, vuelvo a los sacramentos para que una vez reconciliado con Cristo, con la iglesia, a través de una muy buena confesión, entonces la gracia de Dios vuelva a expandirse en todo mi ser y al iluminarme eche fuera la miseria de la oscuridad en la que me he metido por mis malas decisiones o por mis malas costumbres. Es muy importante decir que muchas veces las personas tienen la idea de que un combate espiritual es algo así como medio mágico, medio, no es en algo misterioso. El combate espiritual lo han hablado, todos los santos han tenido combates espirituales. Y el catecismo de la Iglesia Católica es muy claro, ocupa todo un capítulo en explicarnos qué es un combate espiritual. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo un combate espiritual? La primera parte, y quizá la más importante, es cuando yo acepto tener una conversión, es decir, un cambio de vida. Si yo antes era una persona llena de gula, pues voy a empezar a controlar mi alimentación. Si soy una persona que digo malas palabras, pues entonces voy a tener la medida de no decirlas, porque me ofendo a mí misma, ofendo a Dios, ofendo a los demás. Y entonces hay todas las costumbres son susceptibles de ser cambiadas para algo mejor, siempre y cuando uno tenga la disposición. Ahora, a lo mejor la persona quiere, pero no puede, porque en su alma está llena de oscuridad y no puede combatir. Entonces, ahí es donde entran en juego, más que en juego, entran los sacramentos, porque los sacramentos nos van a aportar un plus de gracia. Si tú vas a misa cada 8 días o una vez al mes, pues evidentemente tú vives en la semioscuridad, vives en la penumbra, ¿no? Mira, hay una orden religiosa que yo aprecio muchísimo, que son los misioneros de la caridad de Madre Teresa de Calcuta. Me parece espectacular su carisma, todo lo que la Madre Teresa construyó a partir de las revelaciones que tuvo en 1947 cuando ella iba a hacer un retiro espiritual. Entonces ella era monja en una escuela, en una congregación que se ocupaba de la educación de niñas de alto nivel socioeconómico en la India. Y en ese viaje que ella hace para hacer un retiro, ella tiene una revelación de Cristo donde se muestra a Cristo crucificado, todo llagado, lleno de sangre, golpeado, crucificado. Y lo ve a lo lejos y le dice, tengo sed. Y entonces ella no pierde el sentido, no se desmaya, no es un sueño. Ella está perfectamente cuerda en la realidad, pero su campo visual se vuelve esa visión, un Cristo crucificado. Y alrededor de él era luminoso, pero alrededor de él todo estaba lleno de oscuridad. Y entonces le dice, ven, ven, Teresa, ven, tengo sed. Y entonces ella intenta caminar hacia Cristo y cuando va tomando el camino en esa oscuridad, en esa visión que ella tiene, en esa vivencia espiritual, entonces ella empieza a ver que hay gente tirada en el piso, que alargan sus manos. Ella ve muy poco porque está una oscuridad terrible. Y entonces Jesús le dice, es que tengo sed de esas almas que no me conocen, tengo sed de su miseria, de su oscuridad. Para que se calme mi sed de amor que tengo por ustedes, necesito que tú les enseñes a entregarme su miseria y su oscuridad.
Lo estoy resumiendo porque es más larga la explicación. Y entonces detrás de la Madre Teresa, ella percibe la presencia de la Santísima Virgen María, que le pone una de sus manos sobre el hombro izquierdo y luego Teresa levanta la mano derecha y la Virgen María le sostiene la mano derecha con su mano, el codo, para alargarlo hacia Cristo. Y entonces Cristo le sigue diciendo, Teresa, tengo sed de la miseria de ellos. ¿Tú me podrías ayudar a mí? ¿Podrías ayudarme a traer esas almas que no me conocen? ¿Podrías traer esas almas para que ellas me entreguen su miseria, para que ellas abran su corazón? Así como María permaneció al pie de la cruz, María siempre está al pie de nuestras cruces para que nosotros tengamos el valor de entregarle a Cristo no nuestras obras buenas, Doris, que yo estoy muy impresionada porque es muy fuerte, ¿no? Sino para entregarle nuestra miseria. Porque como Dios tiene sed de nuestro amor, no podemos amarlo porque somos miserables, pero a la vez nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Es la gracia divina la que nos va a sacar adelante. Y es María la que está al pendiente, sosteniéndonos, poniéndonos la mano, levantando la mano nuestra hacia Cristo para exclamarle al Señor, ayúdanos, quiero abrirte mi corazón y quiero entregarte mi miseria, la oscuridad de mis pecados. Quiero hacerlo porque quiero vivir en tu mundo, en tu gracia, en tu amor, en tu fidelidad. No quiero vivir en esta oscuridad, en esta estructura torcida, desgraciada en la que he convertido mi vida y la vida de mi familia. Eso sí me hace muy fuerte porque te enseñan siempre a que tú tienes que llegar en la vida con méritos, ¿no? Y hacer obras buenas. Pero es todo un descubrimiento el Cristo doliente, justamente como preámbulo a la Cuaresma, o más bien viviendo la Cuaresma, preámbulo de la Semana Mayor, donde todavía vamos a tener varios días para poderle entregarle a Cristo nuestra miseria, nuestra oscuridad, porque Él nos ama con un amor que para nosotros es incomprensible. Entonces quiere amarnos más, quiere que nosotros tengamos otro tipo de vida en nuestra vida, pero somos nosotros mismos que, como dice aquí el catecismo y dice San Pablo, el triunfo del diablo fue justamente enseñarnos una falsa imagen de Dios y hacernos creer que ese es Dios y hacernos creer una falsa imagen de nosotros mismos. Entonces, si no sabemos quién es Dios y no podemos conocer su amor y no sabemos quiénes somos nosotros, porque nos apegamos a una vida de pecado, porque es lo que la modernidad nos está llamando, no tenemos que vivir en el medioevo. Yo no vivo en el medioevo, pero sí sé preservarme de muchas situaciones de pecado, ¿no? Por ejemplo, constantemente vienen señoras a mí y me dicen, María Teresa, es que mi esposo todo el tiempo ve pornografía, dice. Y yo veo que mis chamacos, aunque no se dan cuenta, no los veo normales, dice, les pasan muchas cosas y yo no sé por qué. Fíjate, personas que no están muy metidas en la iglesia, que van a la tienda por un cirio, que alguien les dijo, oye, ve y pregunta ahí, o sea, que llegan por la referencia de que, pues la casa de María Inmaculada, pues rezan y como grupo de iglesia, y bueno, pues van y te plantean sus problemas. Y un problema muy grave es la pornografía. La pornografía que no para. Entonces, la gente cree que si nadie se da cuenta, el pecado no afecta. Pero aunque nadie se dé cuenta, tu pecado va a ser también como un pulpo, va a tener tentáculos que va a dañar no nada más tu persona, sino va a dañar tu vida familiar y va a destruir en muchos sentidos la vida de tus hijos. Porque acordémonos lo que decía yo el programa pasado, ¿no? Cuando tú bautizas a un niño, a un bebé, el niño está en un estado de gracia. El problema del pecado original ha sido resuelto con el bautizo. Sin embargo, el bebé se alimenta de la vida espiritual de los padres. Si los padres nunca van a misa, nunca comulgan y nunca procuran la vida de la gracia,
Entonces, esos niños tienen su gracia chiquita, son inocentes, sí son inocentes, pero ya hay un peso sobre ellos muy grande porque los padres llevan una vida de horror. Entonces, deberíamos de saber que los seres humanos somos seres comunicantes, que la familia no es nada más la consanguinidad exclusivamente, sino que espiritualmente tenemos una unión muy fuerte y muy importante con nuestros consanguíneos y con las personas con las cuales convivimos, y que podemos afectarlos gravemente si nuestras costumbres, aunque nadie las vea, son pecaminosas. Entonces tendríamos que cuidarnos si los amamos, como decimos que los amamos, procurarles una vida donde las personas puedan vivir en paz y crecer en un ambiente saludable. Porque, por ejemplo, Doris, en algunas ocasiones que el padre Pedro y yo fuimos a San Diego, me acuerdo de una señora que sufría mucho porque esta señora que no vivía en San Diego, había ido a dos retiros, vivía en una población cercana, tenía dos hijos autistas y su esposo, por el problema de que los niños tenían autismo, se había distanciado de ella y pues sí, era un proveedor a medias, o sea, no era buen proveedor para sus hijos. Ella todo el día vivía en un infierno porque pues los niños tenían terapia, tenían que sufrir agresiones de los niños, los medicamentos, etcétera, etcétera, todo lo que conlleva una gravísima situación. Y entonces el señor empezó a ver pornografía y después a tener un amante. Entonces ella sufría mucho y me decía, María Teresa, es que sufro mucho, no sé ni cómo asumir esto, porque hay quienes me dicen, pues toma tu cruz y la cruz de cada día. Dice, pero yo hay días que siento que me voy a volver loca, no sé qué hacer. Y entonces yo le dije, ¿y tú vas a misa? No, pero ¿para qué voy a misa? No tengo tiempo. Le digo, es que para que tú sepas qué hacer, necesitas ir a misa, necesitas confesarte. ¿Tienes el sacramento del matrimonio? Sí. Entonces, ve a misa, ve y confiésate, empieza a ir a misa y a comulgar. Es que tú dime qué rezo. Sí, yo te voy a decir que reces, pero no es exclusivamente lo que reces. Lo más fuerte y lo más importante es la toma del sacramento. Entonces, por ahí empezamos. Bueno, esta persona en poco tiempo logró superar ciertos aspectos interiores de su vida tan problemática y tan llena de un infierno que ella no buscó. Desgraciadamente tenía muy cerca de su familia política personas que practicaban brujería y hacían muchas cosas indebidas y ella sufría muchísimo. Entonces, yo le dije, hay que hacer un combate espiritual. ¿En qué consiste tu combate espiritual? Vas a confesarte. Vas a buscar el tiempo adecuado para poder ir a misa todos los días. Y entonces, yendo a misa todos los días, vas a tener tiempo para rezar el rosario completo y ofrecerlo por tu familia, por tu matrimonio y por tus hijos. Acto seguido, hay una serie de cosas, de devociones también, que nos ayudan. Ella evidentemente no podía llevar el cuadro de la Santísima Virgen como lo piden en la iglesia doméstica, pero se hizo de su cuadro para rezar el rosario. Y poco a poco, muy lentamente, pero ella empezó a cambiar. Ella, su pensamiento, la gracia de Dios empezó a inundarla. Y entonces le decía yo, entrega tu miseria y tu dolor, entrégaselo a Cristo, porque Cristo no quiere tu amargura, más bien quiere que le entregues tu amargura, tu miseria, tu oscuridad, para poderte mostrar más su amor. Pero si tu alma está llena de amargura porque tu vida es muy, muy difícil y sufres mucho, entonces si tú no se lo entregas voluntariamente, Él no te puede violentar. Nota. Jesús le pide a Madre Teresa que nos diga a todos los demás que la tratáramos y que supiéramos de su carisma, que abriéramos nuestro corazón. Ejercicio para un combate espiritual. Me confieso, voy a misa, comulgo. Me paro delante de un crucifijo, es bueno para que tú o tienes un crucifijo pequeñito, ¿sí? Y entonces tú lo pones enfrente
y lo besas y le dices, gracias Señor Jesús por haberme salvado. Gracias. Ahorita vamos a ver las implicaciones que tiene esto. ¿Lo besas arriba o lo besas en sus pies? Gracias Señor por haberme salvado. Después lo pones en tu corazón, ese crucifijo, y le dices, Señor, te entrego todo el orgullo, todos mis actos de orgullo, a lo mejor si nunca lo has hecho, de toda mi vida, o te entrego mis actos de orgullo de esta semana o los de hoy. Si lo hiciéramos todos los días sería un muy buen ejercicio de combate espiritual, ¿sí? Pero lo pongo aquí y le pido perdón por mis pecados de orgullo. El orgullo es un pecado muy grave que nosotros no lo vamos a resolver, solamente lo podemos mantener a raya. Y más bien el que lo puede mantener a raya es el Espíritu Santo. Nosotros como personas no lo podemos. Estamos en un mundo así textual, como dice San Juan, en un mundo donde habita el pecado. La oscuridad reina. Entonces, la luminosidad de la verdad de Cristo tiene que venir a nosotros para rescatarnos. Y la luminosidad es fuerza y es poder y se llama gracia. Y esa gracia la adquieres con los sacramentos y con ciertos actos que tú tengas voluntarios para que se lleve a cabo una conversión, un cambio de vida. Si tú no actúas en consecuencia, no vas a tener una conversión. La conversión no es mágica. La conversión requiere de tu esfuerzo personal, requiere que tu voluntad se dirija hacia Jesús, se dirija hacia la Santa Trinidad y que tú pidas. Por eso Jesús le pide a Madre Teresa, pídeles que abran su corazón. O sea, ábreme tu corazón. Entonces tú te paras con un Cristo y le dices, Señor, yo te abro mi corazón porque como tú tienes sed de mi amor y yo no puedo entenderlo del todo, pero no desconfío de ti, te entrego toda mi miseria, toda la oscuridad que hay en mi vida, sea por soledad, por rechazo, por humillación, por lo que tú gustes, pero tienes una miseria interior. Eres una persona colérica, o eres una persona tacaña, o te portas mal con tu familia, o eres una persona que eres promiscua. No sé qué grado, no sé por dónde vaya, pero todas esas acciones pecaminosas, al final del día, lo único que traen a tu vida es oscuridad. Y Dios es luz, como dice el Evangelio de San Juan, porque Dios es luz y en él no hay tinieblas. Entonces, si tú le abres libremente tu corazón a Cristo, la luz de Dios va a entrar en ella. Si tú no abres tu corazón, Jesús no te va a violentar. Necesita que tú lo hagas. Por eso es tan importante que tengas un proceso de conversión donde tú tengas una plena conciencia de lo que estás haciendo. Estás abriendo tu corazón para que entre. Una parte importante del combate espiritual interno es la conversión, y lo que te da la conversión es una autoconciencia. El pecado lo que te da es un resquebrajamiento, ¿no? Tú eres una persona, eres una unidad. Y entonces de repente cometiste un pecado, pues más o menos, pero lo sigues cometiendo. Entonces lo que parecía una ruptura se vuelve de repente un agujero. Y después cometes otro pecado, igual, se vuelve otra ruptura. Cuando tu ser está desintegrado, tus pensamientos, tu mente ya no es de una persona normal. Por lo tanto, la valoración que tú tengas para juzgar la realidad de la vida no existe. Y entonces aquí es donde San Pablo dice, el demonio aprovecha esto y entonces quien ha concebido una falsa imagen de Dios, ¿por qué Dios permite la guerra? ¿Por qué Dios permite tal enfermedad? Y imagínate tú que te dijeran, pues mira las guerras y tal y cual, y esto es porque hay mucha oscuridad en el mundo.
Y la gente pierde el sentido de la moralidad y del respeto a la vida y a la dignidad y al respeto a la dignidad humana y a la vida. Y entonces, bueno, pues de tanta oscuridad la gente ya no ve, solamente ve apoderarse de lo que no es de ellos y matar, aunque tengan que matar 10,000 niños o 100,000 o de morir, matarlos de hambre o lo que sea. Vivimos una estructura de pecado, es el pecado del mundo del que habla San Juan. Ahora, tú te encuentras con una fragmentación interior de tu persona. Para que esto se quite, tú no lo vas a poder hacer. Esto ningún ser humano lo va a poder hacer. Hay cuestiones hasta muy científicas que se comprueban. Algún día, Doris, me invitarás a hablarles del nervio vago y de la devoción al Jesús de la Misericordia, porque es interesantísimo aprender eso, ¿sí? Así, así mismo, ahora, perdón. Ahora han sacado unos estudios médicos, en el Index Médico, se ha publicado un asunto que se llama microquimerismo, que es un proceso en el cual se ha descubierto que el ADN de una mujer tiene modificaciones por si tuvo varias parejas íntimamente. Y entonces el ADN se pone en la base del cerebro y entonces modifica la estructura de su ADN. Si tiene hijos, el ADN de sus parejas, aunque ya no las vea, va a pasar al bebé. Eso es científico, ¿eh? No, no estoy hablando tonterías. No, no estoy hablando de que a lo mejor, igual de interesante es el nervio vago. La teoría del nervio vago es de un señor que, bueno, no sé inglés, Tonis, pero se llama, se escribe Stephen Porges. Este hombre estudió, es un médico, neuropsiquiatra, que estudió el nervio vago, que es un nervio que forma parte de nuestro sistema nervioso central. Y el nervio vago maneja todos los órganos internos de un ser humano que nosotros no podemos manejar conscientemente. ¿Cuáles órganos? Perdón. Por ejemplo, si yo no puedo manejar mi páncreas, ni mi hígado, ni mi intestino a voluntad. Yo puedo mover a lo mejor los párpados. Algunas personas de broma moverán los lóbulos de las orejas. Puedo decidir si hablo o no hablo, pero no puedo hacer más nada. El nervio vago controla los pulmones, el corazón. El nervio vago tiene graves daños cuando una persona tiene un trauma muy fuerte. Y entonces el doctor Porges con su equipo de científicos estudiaron todo esto. Ay, perdón que me dé tos, pero estudiaron todo esto del nervio vago. Y entonces determinaron que era el trauma causaba un miedo, una ruptura en la vida interior de una persona que se manifestaba de múltiples, pero que afectaba la salud de los órganos internos del cuerpo. Es decir, un trauma se queda ahí, el nervio vago manda señales al corazón, a los riñones, al páncreas, al hígado, y entonces puede causarles enfermedades. Y eso fue producto de un trauma. Que la persona no lo buscó, no fue directamente a decir quiero que me traumen, ni quiero tener un accidente, ni quiero que viva yo esto. Simplemente se dio y hay que buscarle una solución. Bueno, entonces ellos desarrollaron ciertos químicos, ciertos fármacos, pero los fármacos no eran demasiado complejos y dañaban otras situaciones en una persona. Entonces desarrollaron terapias. En esas terapias se buscaba que la persona tuviera que recuperara la confianza en sí misma y que se deshiciera de cualquier miedo y de cualquier culpa que le hubiera causado un trauma. Con esas terapias han tenido éxito, pero no un éxito total. Cuando la ciencia tiene éxito me encanta. Ay, disculpen, pero tengo muchísima tos.
Hermanita Tere, si gusta ir por un vasito de agua. Aquí tengo agua, voy a Aquí tomar estamos. un poco. Muy bien. Pues queridos hermanos, agradecemos a nuestra hermanita Tere que está dándonos un tema muy importante. Agradecemos también porque Dios nos permite estar acá y poder aprender y que también que podamos compartir esto que estamos aprendiendo acá. Entonces, el nervio vago, cuando ha sufrido un trauma, se dispara las señales que manda a los órganos internos y la persona empieza a tener una sintomatología de enfermedades que llegan a ser reales. No estamos hablando de una persona que se inventa enfermedades y que le duele, pero no le duele. No, es real. La persona, a través de esa información que el nervio vago manda equivocada por el trauma que vive, empieza a deteriorar el hígado, el corazón, los riñones, el otro. Bueno, los fármacos no les dieron un resultado como ellos esperaban. Entonces desarrollaron terapia. En esa terapia se trataba de que la persona echara fuera el miedo, la culpa, según el caso, y que recuperara la confianza. De ahí, de esa situación que nosotros conocimos, se nos ocurrió desarrollar un rompecabezas que tuviera la imagen del Cristo de la Misericordia. Porque a la imagen del Cristo de la Misericordia se la da Jesús a Santa María Faustina. Y lo único que dice abajo es: Jesús, yo en ti confío, ¿no? Si atendemos a que la gracia es totalmente un poder divino y sobrenatural, en el momento en que nosotros invocamos la gracia divina, va a ser por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. ¿Por qué un rompecabezas? ¿Por qué no nada más rezar? Porque cuando la persona está ocupada con las manos, la imagen de lo que está haciendo se graba más. Entonces, si una persona deja que actúe esa imagen de manera sobrenatural a través de los ojos, y claro, empieza la gracia a activarse, la persona llega un momento en el que supera el miedo y la culpa, porque la presencia de Dios es tan luminosa que va a quitar la oscuridad de un alma. Entonces, así como existe el método científico, también nosotros tenemos tantos años en esto, que entonces pusimos a trabajar una serie de personas con determinadas características y nos hicimos, el padre y yo, amigos de un par de neuropsiquiatras aquí en la Ciudad de México. Uno de ellos pertenece a un colegio de neuropsiquiatría muy afamado, muy prestigiado. Y entonces tuvimos conversaciones con él. Yo nunca he quitado, nunca niego que la persona tiene que ir al médico. Jamás. Yo nunca le digo, no, pues reza. No, no. Los médicos también son parte del mundo de Dios. Y también yo considero que hay médicos que tienen un don de Dios para tener un discernimiento para poder curarlo a uno. Sí, a mí me ha tocado varios, o muchos de ellos, por ejemplo, yo conozco un neuropsiquiatra que aparte opera cerebro. Y este doctor me dice: María Teresa, yo todos los días en la mañana me levanto muy temprano si tengo operación. Todos los días rezo el rosario. Él es creyente católico. Dice, y no lo rezo porque pongo en manos de Dios a mi gente a la que voy a operar, porque a veces son los casos muy complicados y yo sé que ahí la gracia me puede ayudar porque yo no todo lo sé. Él es un hombre muy preparado, muy diestro. Entonces, yo nunca niego que las personas vayan al médico, ni estoy diciendo que sustituyan. Les estoy diciendo que hay una vida sobrenatural, que es la gracia divina, que está llena de la luminosidad, que va a echar fuera las consecuencias del pecado o de los pecados que cometemos. Y que nosotros, entregando esos pecados a un sacerdote, debidamente ordenado, que confiese y que nos dé la absolución. Pidiéndole a Cristo que abra nuestros corazones y teniendo devociones que aumenten la confianza en Dios y en nosotros, ahí no puede vivir el miedo ni la culpa.
Entonces, cuando se ve el miedo y la culpa, tú no tienes que usar máscaras sociales ni nada, porque tú puedes ser una persona quien eres. A veces las personas piensan que ser uno mismo es ser grosero, decir groserías o portarse altanero. No, ser uno mismo y no mentir y no usar máscaras sociales mentirosas no corresponden a una persona que se porta como un gañán. Es una persona normal, tranquila, que ha aprendido a no decir mentiras porque sabe que las máscaras lo único que le van a traer son problemas. De esa manera, cuando una persona tiene su vida resquebrajada, la gracia de Dios empieza a actuar y empieza la persona a tener una unidad. Esa unidad le va a devolver una conciencia y un autoconocimiento, pero todo eso va a ser la guía del Espíritu Santo. Entonces sí importa que nosotros vivamos en gracia. Entonces, el combate espiritual, para englobar esto y resumirlo, consiste en una serie de prácticas religiosas en el catolicismo, en el cristianismo católico, donde auxiliados por la gracia que nos dan los sacramentos y que nada nos puede dar esa gracia más que los sacramentos. No hay oración, no hay rito, no hay nada, sino solamente los sacramentos ejercidos por un sacerdote que esté en buenos términos con la iglesia. Es decir, que sea un sacerdote que sea legal dentro de la iglesia católica. Ese sacerdote nos va a poder confesar, va a poder oficiar misa y va a podernos dar los sacramentos que nosotros requiramos. Una vez que nosotros tenemos esos sacramentos, hay ciertas prácticas y cierto conocimiento que nos van a ayudar a que cada vez que tengamos que hacer un combate espiritual, lo hagamos de la mejor manera posible, para evitar que nuestro ser interior, moral, espiritual y físico se deteriore, se resquebraje, y si ya está así, dejar que la gracia de Dios lo vuelva a unir. ¿Esto cómo se va a hacer? No puede hacerlo Dios si tú no se lo pides. Y pedírselo es que tú vayas y te confieses. Pedírselo es que tú vayas a misa y comulgues. No nada más ir a misa, sino comulgues. Que prestes atención a las lecturas. Quiere decir que tú vas a tener vida de oración. Fíjate, Doris, que una señora que conozco muchos años me decía: María Teresa, yo quiero un curso donde tú me enseñes lo que es el discernimiento sobrenatural y la profecía y tal, ¿no? Y le decía yo, es que no es tan fácil. Lo que necesita, ella ya es una persona de sacramentos que tiene vida de caridad, o sea, está en buenos términos en su vida espiritual con respecto a la Iglesia Católica. Le digo, mira, donde la gente normalmente ya no entra en estos campos es cuando se le exige demasiado, porque queremos hacer poco y recibir mucho. Entonces, yo he aprendido que para que tú tengas un Espíritu Santo avivado, primero tienes que hacer, aparte de todo lo que ya te dije, tienes que hacer mucha oración. Porque la mucha oración bien hecha, con paz, con tranquilidad, en un lugar adecuado, a lo mejor no puedes rezar mucho en la iglesia porque ahora la gente se mete a la iglesia a platicar, a hablar por teléfono, mascar chicle, a comer, a lo que se les ocurre. Yo todos los días voy a misa, a la Basílica de Guadalupe, y si no voy a las 6 de la mañana, las demás misas son de horror porque entran millones de turistas con su guía y está la misa y te dan ganas de decirle, por amor de Dios, no esté hablando, que no ve que está la misa. Ese sí, pero bueno. Entonces tú puedes tener un cuarto, una habitación, una hora en tu casa, 2 horas, donde tú te aísles o en un parque, ¿verdad? En un lugar donde puedas tú estar sola, solo. Y entonces puedes empezar a rezar tu rosario y tener una serie de oraciones. Hay un montón de oraciones maravillosas, todas las oraciones, cuando son oraciones sanas en el catolicismo, que no son producto de alucinaciones de cualquier persona, bueno, pues tienen un efecto sanador porque están llenas de Espíritu Santo, ¿no?
Hay aspectos, por ejemplo, cuando la gente hace mucha alabanza, cuando la gente hace adoración con cantos. Entonces hay una manifestación. Yo me acuerdo que en una ocasión, Doris, el padre Pedro y yo fuimos a San Diego y estaba este chico que toca la guitarra, que compone canciones, se llama Javier, ¿no? Sí, está bien. Y yo me acuerdo que Javier, yo le decía, no toques porque yo canto en lenguas y oro en lenguas mientras el padre rezaba. Entonces empecé a cantar en lenguas y les empecé a decir a todos, y canten así, y ahora digan María y para arriba. Era precioso eso, parecía el cielo. Y entonces había tal presencia de Espíritu Santo que Javier empezó con la guitarra y hubo un momento preciosísimo que lo quisimos repetir y ya jamás se dio, en donde Javier tocaba la guitarra y yo seguía su música de la guitarra. El padre decía dos, tres palabritas como en el canto, y estábamos todos tan llenos de Espíritu Santo que aquello se hizo algo tan hermoso que era una algarabía cuando terminó que no queríamos acabar. Eso justamente es una manifestación del Espíritu Santo cuando hay una adoración, cuando la gente está en una consonancia donde se crea una unidad, donde la gente se olvida de este resquebrajamiento de ellos como personas y de ellos como grupos, porque hay grupos que se reúnen a orar, pero pues todo el tiempo están con las envidias y los chismes y pues ya están así rotos, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo empieza a hacer su obra y esa vez fue sensacional, fue algo celestial. Entonces, volviendo al combate espiritual, una vez que tú tienes una serie de devociones, aíslate en un lugar a rezar. Y hay que tener lecturas espirituales al nivel que puedas leerlas. Por ejemplo, hay personas que son muy avesadas en la lectura, ¿no? Y rezan, leen unas cosas muy sofisticadas. Hay otras personas que somos más sencillas y leemos cosas más sencillas y nos cuesta trabajo, pero las leemos una vez y luego otra vez y luego la que sigue hasta que logramos extraer de ahí un poquito de la savia, de esa sabiduría de Dios. Hay algo que nunca va a fallar, que es leer la Biblia. Ya lo decíamos la vez pasada. Porque la Biblia tiene un efecto sobrenatural, aunque no entiendas del todo, se te verá abriendo un entendimiento. Cuando uno quiere manejar dones sobrenaturales, más bien que se den, todos los tenemos, lo decíamos en el programa anterior, todos tenemos vida en el Espíritu Santo. ¿En qué consiste el avivamiento de esos dones sobrenaturales? Primero, en que el combate interior de una persona, cuando la persona mantiene su interior limpio, cuando mantiene una vida digna, espiritual a los ojos de Dios, cuando cumple consigo misma y con Dios, ya no tiene una idea distorsionada de Dios, porque hay una verdad de Dios que está emergiendo del propio ser de la persona, que es esa gracia comunicativa. Entonces, si tú tienes vida de oración, vas a tener primero una, una, un conocimiento de Dios hasta que llegues a ser su amigo. Y en la amistad con Dios te trae un conocimiento de Él, de lo que Él te quiere mostrar a ti. Y se asegura Él que lo que te va a dar a ti ni te va a hacer daño, ni lo vas a ocupar para lo que una persona que es auténtica, que es auténtica delante de Dios, no va a pretender fingir ciertos desplantes sobrenaturales para hacer valer su baja autoestima o para utilizarlo para manipular a los demás. No, no sé si me explique lo suficiente, Doris. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros hemos vivido en la Iglesia Católica, como en todas las instituciones hay de todo. Y hay personas que fingiendo una vida sobrenatural de falsos dones o de falsos carismas, yo me acuerdo que hubo épocas en las que las personas decían, no, 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 es que ahí viene la Virgen, ¿no? Y así cerraban los ojos y la Virgen ya está aquí. Y yo, la verdad, le decía yo al padre Pedro, pues yo, padre, a lo mejor yo soy muy mundana, pero pues a mí no me gusta porque a la gente que es de Dios se le nota, porque hay un elemento de honestidad y genuino en donde la persona no necesita hacer ningún tipo de payasadas porque no está en el circo, en donde las cosas son muy naturales y sin embargo son asombrosas porque son sobrenaturales.
aparentemente son naturales, no violentan tu naturaleza, algunas de ellas. Otras sí, cuando ya tienes una amistad más profunda con Dios, evidentemente, y eso lo vemos en la vida de los santos, ¿no? Yo les decía, por ejemplo, ¿qué es un descanso en el espíritu? El descanso en el espíritu, tú pones una persona enfrente de ti parada, le acercas la mano, no la pones, no le tocas la cabeza, la pones así. Y entonces empiezas a orar si tienes lenguas, en don de lenguas. El don de lenguas es un don sobrenatural del Espíritu Santo, que el demonio no puede intervenir en esto porque es un lenguaje de verdad de Dios. Y el demonio es mentiroso. Entonces no puede interferir con él. Entonces estás rezando en lenguas. Aris María Sara, Aris María Sara. Entonces la persona se va yendo hacia atrás. Que hay personas que les digo empiezan a pingüinear porque se quieren detener con las piernas abiertas y de todos modos se caen para atrás. La persona nunca pierde el sentido, no se desmaya, no es un desmayo. La persona está con sus ojos cerrados, pero está oyendo todo, está consciente, no es un acto de espiritismo. Y en ese caer lo detiene otra persona, lo acuesta en el piso. Y entonces la persona vive un anonadamiento del alma, donde el Espíritu Santo está yendo a lo más profundo de su ser, sin violentarlo, para que la persona tenga una sanación de sus rupturas, las que Dios considere, y se cree una unidad por la obra del Espíritu Santo. Dar descanso en el Espíritu lo puede dar todas las personas que quieran. Pero si nadie lo practica, pues entonces nadie sabe, no existe y no se desarrolla en una comunidad. Luego, un don de discernimiento como el que me decía esta señora, le digo, mira, tienes que rezar mucho porque el Espíritu Santo te va sensibilizando. Entonces, es como cuando decimos que las mamás son muy intuitivas, ¿no? No, mi mamá, si yo le digo mentiras, me cacha, ¿no? Y se da cuenta que estoy mintiendo. Pues sí, la mamá te conoce. Entonces te conoce que si tú haces así, de tal forma, este me está mintiendo, ¿no? El Espíritu Santo es igual. El Espíritu de Dios te enseña. Hay personas que te dicen cosas indebidas que sabes que están mintiendo abiertamente. Es una susceptibilidad espiritual donde la gracia de Dios tiene una mayor acción, pero no se va a dar en todas las almas. Todos lo tenemos dormido. ¿Cómo se aviva? Con la mucha amistad con Dios. Es la mucha amistad de Dios. Entonces, esos elementos sobrenaturales que han permanecido ocultos, se puede decir, para la mayoría de las gentes, no son tan difíciles. Fíjate que como parte de la preparación para Pentecostés, tomé un libro de un sacerdote alemán que se llama Christian Schulz, se llama Introducción a la Neumatología. Aquí en este libro, de esta introducción, el padre hace un estudio de lo que es la gracia y cómo la gracia sobrenatural aviva en una persona, vamos a decirle, elementos sobrenaturales que le sirven para mejorar su vida. ¿Por qué? Porque si tú tienes una relación con Dios y estás buscando una respuesta a algo, pues a lo mejor no se te aparece, como yo le digo a Jesús, nunca te me vayas a aparecer porque me va a dar miedo. Yo te creo, yo no necesito verte. Yo creo en ti, Señor, no me vayas a asustar, por favor, así están bien las cosas, ¿no? Pero existe un Espíritu Santo que te dice, ¿no? Te dice, mira, no hagas esto hoy, no es importante, mejoras esto. O te dice, no vayas a este lugar o no te permite ir por algo. Y resulta que ese día pasó algo que hubieras perdido la vida o te hubieran asaltado. Eso no es fortuito, es una relación con Dios y es un elemento sobrenatural cuando tú eres amigo de Dios, donde no hay un azar. En la vida de Dios no existe la suerte. No es el azar el que rige, es la divina providencia. Y la divina providencia, como decía Albert Einstein, porque Dios no juega a los dados con nosotros, porque Dios no es malicioso. Dios nos ama. Entonces no somos sus juguetes, somos sus hijos muy amados que nos aman. Y como nos ama,
nos enseña un montón de cosas para el que esté dispuesto a aprenderlas y para el que esté dispuesto a ser una persona que se esfuerce y que quiera ser responsable de su relación con Dios y de su relación con su familia y con sus amistades y con sus compañeros de trabajo. Entonces, el combate espiritual, vemos que a imagen de la visión que tuvo la Madre Teresa, María siempre está con nosotros sosteniéndonos. Siempre. Ese fue el encargo que le hizo Jesús ya crucificado, cuando le dice a Jesús, ahí a tu madre, ella es tu mamá que se va a hacer cargo de ti hoy. Hazte tu cargo de ella. Y entonces nosotros, cuando llevamos el cuadro de María, entonces somos los pies y las manos de la Santísima Madre, que va a visitar las casas. ¿Te acuerdas aquella broma que hacía el padre Arturo Doris que decía que estábamos equivocados, que la Virgen no era una mujer de estar guardada en su casa, que a la Virgen le gustaba la calle? Y que entonces, como le gustaba ir a la calle, pues decía, pues llévame tú a la calle, que toda la mañana se la pasaba la Santísima Virgen en la calle. Ya cuando llegaba a cocinar, pues decía rápido lo que sea, porque yo ya anduve en la calle. Entonces, llevar el cuadro de la Virgen es justamente eso, es llevar la luz de Cristo. Es decirle a la gente, no te agobies por tu miseria. Mira, aquí hay una Santísima Madre que ella te entiende, entiende por qué te metiste a la oscuridad. Te metiste a la oscuridad del pecado, de la pornografía, del robo, del adulterio, de lo que te guste. Lo peor que hayas hecho, aquí está tu madre. Te vino a ver hoy a tu casa porque quiere decirte que su Santísimo Hijo está dispuesto a cambiar tu vida. Nada más que, ¿quieres tú abrirle su corazón? ¿Quieres abrir tu corazón? Entonces, te voy a enseñar, vamos a rezar el rosario. Es una labor maravillosa, es de una sencillez inaudita, Doris. O sea, es tan sencillo que no podemos creer que sea cierto, pues, ¿sí me entiendes? O sea, hay gente que piensa que las señoras que llevan el cuadro de la Virgen son unas tontas que no tienen nada que hacer. Pues a lo mejor sí somos tontas, ¿no? Pero sí sabemos lo que hacemos. Bueno, porque muchas veces no somos tan inteligentes, pero Dios nos ilumina, nos abre el entendimiento y tú misma lo sabes, Doris, cuando te preguntan algo y tú dices, y hermanita, ¿y cómo tal? Y dices, pues no tengo ni la más remota idea, ¿no? Y de repente empiezas a hablar como una experta y dices, ay, pero ¿y esto? Hasta tú misma aprendes, ¿no? Y después dices, es que es verdad, esto que le dije es verdad. Todo eso es verdad, o sea, y te da alegría porque dices, Señor, pues por eso amas a Dios tanto, ¿no? Y por eso quieres tanto a la Santísima Virgen, porque de una inútil, por eso yo les digo, los inútiles somos los inútiles, de una inútil te hace una persona útil. Y cuando tú ves que Dios, a través de la sencillez de llevarle un cuadro, de rezar el rosario, de hacer oración, le cambia la vida a una familia. Porque tú lo sabes, Doris, lo has vivido cientos de veces, miles, como lo ha vivido todas las personas del apostolado y otras que tienen otras misiones y otros apostolados, ¿no? Pero en este caso la iglesia doméstica lo ha vivido así, llevando el cuadro de la Virgen. De esa manera ustedes también emprenden un combate espiritual, ya no en ustedes nada más, sino esa otra parte del combate espiritual que es el combate externo. Entonces tenemos un combate espiritual que es interno y un combate espiritual que es externo. El combate espiritual interno requiere que tú te pongas en disposición de tener un cambio de vida. Yo quiero cambiar. Y como quiero cambiar, ¿qué es lo que me dice Cristo que tengo que hacer para cambiar? Ya te dije, vete a confesar, ve a misa, toma sacramentos, reza. ¿Quieres despertar la vida sobrenatural? Hablar en lenguas. Y sábara, hacer alabanza, adoración en lenguas. Todo. Bueno, pues reza. Reza tanto hasta que convenzas a Dios que
que quieres, que estás para servir a los demás. Los carismas siempre son para el servicio de los demás, siempre. Yo creo que lo más importante que Cristo nos enseñó fue a servir a los demás. Nosotros estamos para servir a los demás. No siempre tenemos la paciencia ni la dedicación, pero pues esa es nuestra lucha interna, ¿no? A veces no tienes ganas, no tienes tiempo, ya no te dan los años, ya no te da la salud, etcétera. Pero bueno, el combate espiritual es interno y es externo. El interno requiere una concientización para ir trabajando tus etapas de vida e irlas rebasando en un camino ascético, es decir, en un camino de ascensión hacia la santidad. Y en ese orden de ideas de la santidad, hay varios puntos que me gustaría tratar. El programa pasado, Doris, yo les mostré este libro, ¿no? Que se llama Terapéutica de las Enfermedades Espirituales. Está hecho por un doctor en teología francés que se llama Jean-Claude Larchet. Es de ediciones Sígueme, de Salamanca. Y hay un sacerdote polaco que puso en práctica todo esto que dice este padre aquí. Él lo puso en práctica en hospitales de Polonia. Y él escribe un breve resumen de este libro tan grande y se llama Las enfermedades del espíritu, diagnóstico y tratamiento en clave cristiana. De la misma editorial, Sígueme, las enfermedades es del padre Krzysztof Lieniski. Y entonces aquí, al igual que el padre francés que dio primero ese origen de este libro y este que es un sacerdote polaco, que vive actualmente. Y entonces te hablan del pecado de la vanagloria y del orgullo. Ojo, en el combate espiritual interno hay que tener muy presente la vanagloria y el orgullo. El orgullo ya habíamos hablado antes un poquito y decíamos, el orgullo no lo vamos a solucionar nosotros. El orgullo lo vamos a mantener a raya y solamente lo puede mantener a raya la gracia divina, el Espíritu Santo. Y entonces, como estamos heridos de pecado de orgullo, hay que mantenerlo a raya, hay que todos los días decirle, Señor, perdóname porque ya me afloró el orgullo, Señor. Y no hay que cansarse de hacerlo. Hay una diferencia entre la vanagloria y el orgullo. El programa pasado habíamos hablado de esos dos pasos, ese movimiento que se da en dos pasos. Primero, tú empiezas por querer secretamente o abiertamente, te gusta que la gente te diga, ay, qué bonita, qué grande eres, qué maravillosa, pero exageración. Entonces tú ves que te llenas de una alegría porque todo el mundo te dice que qué grande eres, y después ya buscas que las personas te digan, ay, qué bonita, qué grande eres, y si no lo oyes, entonces piensas que no estás bien. Se llama vanagloria. Y la vanagloria es el paso previo al orgullo. Y cuando la persona ya tiene el orgullo instalado, la persona ha dejado de ser genuina, ha dejado de ser auténtica con Dios. Y el demonio se apropió de la concepción que ella tiene de Dios y de sí misma. Y entonces, pues ya perdió. Todos conocemos personas así, nosotros mismos lo hemos hecho, porque no conozco una persona que no tenga orgullo. Lo vas controlando con los años, lo mantienes a raya, a veces te falla, a veces bien, a veces mal, pero pues ahí vamos. Pero cuando ya eres consciente de que tienes el orgullo y que no lo vas a poder controlar tú, sino que es una gracia sobrenatural de Dios la que lo controla, entonces no dejas de ir a los sacramentos, no dejas de rezar, no dejas de hacer caridad, porque sabes que esa es la fuente de la fuerza de la gracia divina. Entonces siempre vas a tener tiempo para ir a misa y siempre vas a tener tiempo para rezar, porque sabes que sin eso tú no puedes vivir. No puedes vivir de pretextos, porque los pretextos se los lleva el viento. Bueno, entonces, por ejemplo, el padre francés nos dice, hay un doble movimiento en el alma
cuando una persona está haciendo un combate espiritual. Hay un doble movimiento, que no es nada del otro mundo. O sea, hay que abrir el alma para que salga lo malo y entre lo bueno. Y así tú solo no lo vas a poder hacer. Eso es una competencia propia de la operación del Espíritu Santo en el alma. No todos nosotros deberíamos de tener escuelas católicas donde nos enseñaran el uso, el conocimiento y la utilidad que tiene el Espíritu Santo. Porque hablamos mucho de los dones, yo te lo decía la otra vez, Doris, no sé si fue en privado o en público, pero te decía que hay religiones que dicen, vamos a celebrar el Pentecostés. Sí, pues tráiganse la guitarra. Alabaré, y Dios está aquí. Pero la gente no se confiesa, no comulga, no reza. Es más, mueven las manos 15 minutos y se van a sus casas y ya, ay, hermano, qué bueno que... No, eso no es. Dios es un Dios exigente, porque lo que te da son cosas sobrias, te da belleza y luz divina. Entonces, no, lo pueril no entra en el lenguaje cuando tú tienes una amistad con Dios. Lo pueril, lo corriente, lo fácil no existe. Debe la oración, a mí en la librería llegan y me dicen, oiga, ¿no tendrá la oración más milagrosa que pueda tener? Y una medalla de San Benito para los males, para la envidia. Y una vez entró una señora que traía aquí unas hadas así con sus cristales, ¿no? Le digo, señora, ¿y usted sabe que no puede usar esas hadas con esos cristales? Es que es mi hada madrina que me cuida. Le dijo, no tiene hada madrina, señora. Usted lo que tiene es un ángel de la guarda. Es que esta hada me dijo mi compañera de trabajo que me iba a traer buena suerte. La suerte no existe en la vida católica, existe la divina providencia y la divina providencia va a estar siempre. Nosotros nos cerramos en nuestra miseria y en nuestra oscuridad y en nuestra necedad, y entonces Dios no puede actuar, pero no porque no quiera, sino porque nosotros no se lo permitimos. Imagínate tú qué grado de amor tiene Cristo con nosotros, que ya no te dice tráeme lo bueno que tengas, te dice tráeme lo peor que tengas, o sea, lo más bajo, lo más oscuro, lo más miserable, tráemelo porque te amo tanto que no puedo ver que vivas así. Eso se me hace, o sea, cuando tú lo lees y lo lees, luego lo llegas a entender, dices, pues lo voy a hacer. Señor, ya vine aquí a abrirte mi corazón y a decirte que la miseria que tengo por la soledad, por el rechazo, por la humillación, porque me siento una persona incompetente en mi trabajo, en la vida. Mira, prendo la lavadora y no la sé usar, se quema la ropa, plancho y se quema la ropa, no sé hacer sopa de fideo, todo me sale desabrido. No la hago, y luego estoy gorda, estoy fea, y luego además no me queda la ropa y no tengo dinero para comprarme ropa, uso ropa fea y la gente me desprecia porque me ve con ropa corriente y trato de hablar bien, pero no puedo y luego no puedo hablar inglés y aquí todos hablan inglés. ¿Sabes qué? Cuando la incompetencia te rebasa, te sientes miserable. Y sentirse miserable hace que tú pierdas confianza en ti misma, pero es cuando tú te encuentras una persona que te dice, oye, María Teresa, qué bien me caes porque eres tan miserable, y tú ya no sabes si reírte o llorar, pero tú sabes en el fondo de ti que eres miserable, y dices, ¿cómo? ¿Yo te caigo bien así como soy? Sí, me encanta cómo eres. Eso es lo que nos dice Cristo. Nos dice, me encanta tu miseria. Ahora, no te la puedo dejar porque quiero que brilles. Entonces, así como tu mamá te peinaba y te relamía y te ponía bonita para llevarte a la escuela, pues Diosito te hermosea. ¿Cuántas veces, Doris, no vivimos en tantas personas que somos feas físicamente, no tenemos nada agraciado, vamos, somos normales en el sentido de la palabra, pero bonitas jamás? Y sin embargo, bajo el aspecto de orar mucho, de hacer mucha caridad, entonces hay un despunte de luz que ilumina la vida de los demás. Eso es la caridad. A mí, ayer tuve que ir a dejar este frijol y aceite que me había faltado de entregar a uno de los albergues de Madre Teresa. Y no puedo expresar la alegría que siento
que yo entre y la gente se voltee y me diga, hola, ¿cómo estás? Como si te conocieran de hace 50 años. Yo iba con unas fachas inmundas y, hola, no habías venido, ¿verdad? Le dije, no, es que no había tenido tiempo, pero hoy me tocó a mí traer el arroz, el frijol y el aceite porque se les olvidó ayer. ¡Ay, qué bueno! ¿Y te vas a sentar con nosotros? Y yo dije, ¿qué están desayunando? Pues nos hicieron chilaquiles, ¿quieres? O sea, a lo mejor tú no calificas para nadie, pero hay otros que te necesitan. O sea, no es agradable lo que voy a decir, pero me encanta la gente que vive en la calle. Me encanta porque todo te lo agradecen. A veces hay personas que nada te agradecen, sino que todo te desprecian y te fustigan y compiten contigo para humillarte. Y hay otras personas que te quieren, que te ven y no necesitas demostrarles nada. Nada. Ni siquiera llevar frijoles, ni vestirte de otra manera. Ahí estás con tu miseria, que se hace una con la miseria de ellos, y somos todos miserables. Y qué alegría que todos seamos miserables para que Dios nos ame tanto. El combate espiritual no es una cuestión de intelecto, no es una cuestión de inteligencia, es una cuestión de amor, es una cuestión de amar a Dios, es una cuestión de ir teniendo fe, de ir desarrollando una confianza que es complejo, pero no es imposible, menos con la ayuda de Él y menos con la ayuda de María. A mí me encantaría hacer un experimento en donde les diéramos a X número de personas ateas un cuadro de la Virgen del Apostolado de María en la iglesia doméstica y lo fuéramos monitoreando durante un mes, que entrara cada día a una casa a enseñar el rosario, a ver si no se convertían en alguien más. Porque seguro que iba, la gracia sobrenatural iba a tener un efecto sobre ellos que no lo iban a poder negar. Exactamente. Bueno, y por último, ya siempre estoy diciendo que el último, aparte de este libro todos los santos han tenido combate espiritual. Así, por ejemplo, hay libros especializados donde nos hablan de que el combate espiritual que llevó San Francisco de Asís. Tú, como sabes, el padre Pedro franciscano de la Tercera Orden Regular, yo muy relacionada, soy terciaria franciscana, muy relacionada con la vida de San Francisco, una vida maravillosa. Y entonces, él tenía sus combates espirituales como todos nosotros. Y entonces, aquí esta teóloga analiza la vida de San Francisco y sus combates espirituales. Entonces, no es una cuestión de, es un término extraño. Luego, hay otro libro de un abad de la orden benedictina que habla de la asedia. La asedia es un don que se da por el orgullo, el exceso, la negligencia. Y no está chistoso porque la asedia puede llevar a la persona al suicidio, a la falta de sentido en su vida. Entonces, este buen padre nos refiere aquí con lujo de detalles de lo que habla este padre en la terapéutica de las enfermedades espirituales y de lo que nos habla en otra forma el catecismo de la Iglesia Católica cuando habla del combate espiritual. Entonces, no estamos hablando de algo que no esté ubicado en la realidad. Estamos hablando de que Dios nos ha llamado a ser amados. Eso es genial. O sea, te llamó para ser salvado. Sí, pero a lo mejor pues, me cuesta mucho trabajo entender la salvación. Pero yo creo que todo el mundo entiende cuando fuiste llamado para ser amado. No para que ames, sino para ser amado. Entrégame tu miseria. Dame la oscuridad que hay en tu vida. Ábreme tu corazón, te lo pido. Tengo sed. Dame de beber.
Si supieras quién te pide que le des de beber. Es maravilloso el Evangelio. Combate espiritual interno, combate espiritual externo. Combate espiritual interno. Le pido perdón a Dios por mi orgullo. Lo reconozco como mi Salvador. Venero una cruz. El reconocimiento de la cruz, la crucifixión de Cristo que me da vida. Acudo a María para pedirle que ella me sostenga. Rezo el rosario. Antes de llegar a las oraciones de corte, rezo el rosario. Y aparte, ¿qué más tengo que aprender? Pues el itinerario es personal. El universo de devociones cristianas son muchísimas. Cuando una persona está en una etapa espiritual, Dios le sugiere una devoción. Así, por ejemplo, te puede sugerir la devoción al corazón de Jesús. Y después tú sabes que pasó esa etapa y que ahora viene una etapa donde tienes que rezar la corona de la misericordia. Y que una vez que pase la corona de la misericordia, el Espíritu Santo, como ve que tú eres sensible a su instrucción, Él es tu mejor maestro. La mucha amistad con el Espíritu Santo te va a enseñar cuándo cambiar, qué es lo que tienes que cambiar y hacia dónde te tienes que dirigir. El Espíritu Santo, avivado en ti, te va a decir cuándo hacer una oración de corte y cuándo no es una oración de corte, cuándo eres tú la que tu interior tiene una oscuridad que necesitas entregarle a Cristo, porque si no, no puedes hacer guerra espiritual. Bueno, Doris, ya me cansé. Habla tú. Ay, es que estamos escuchándote tan así que ya uno, quisiéramos que sigas hablando, pero yo sé que ya te cansas también. Entonces, por eso es que, pues tú dinos, pero una oracioncita, María Teresa. Una oracioncita por amor de Dios. Por amor de Dios, para todos nosotros. Una oracioncita por amor de Dios. Sí. Bueno, vamos a hacer una oracioncita en presencia de nuestra Madre. Yo quisiera invitarlos a todos a que lleven el cuadro de la Virgen, por amor de Dios. Vivimos en un mundo lleno de oscuridad. Convirtámonos en esa chispita del amor de María. Nuestra Madre nos necesita. Necesita que tú tengas la iniciativa. No importa que se ríen de ti. No importa que... Yo me acuerdo de una señora muy sencilla de San Diego. Me encantó, me encantó. Era una señora muy chiquita que ya era promotora. Traía su camisa azul de uniforme y su faldita negra. Y me encantó porque se me acercó y me dice, mire, hermanita, así como me ve, yo no llevo el cuadro chiquito, llevo uno grandote. Ella estaba chiquita de estatura. Dice, y mis hijos me dicen, se ríen de mí. Ya están grandes, dice, y me dicen, ay, mamá, si usted está patizamba, ¿para qué va? Le cuesta trabajo caminar. ¿Ya se vio cómo camina? Y ella me decía a mí que le decía a sus hijos, es que la Santísima Virgen me hizo patizamba para que lleve yo el cuadro. Me cuesta más trabajo para que ustedes sean santos. Ya Sí, sabía la Santísima Virgen que ustedes iban a costar mucho trabajo. Entonces me hizo patizamba para que me cueste más trabajo, para que ustedes que iban a ser muy difíciles se convirtieran. Era una forma graciosa de decir una pena muy grande, porque me decía, se ríen mis hijos, mi esposo me desprecia porque tengo problemas en mis pies, pero cuando se casó conmigo, él sabía, yo ya estaba así, esto no es nuevo, y él se casó conmigo porque vivía solo y no tenía quien le lavara la ropa. Y yo me arriesgué. Y todos estos años he sufrido mucho desprecio. Él enseñó a mis hijos a despreciarme. Pero cuando yo llegué al apostolado de María y la Virgen hizo resurgir en mi corazón el amor de Dios,
que yo creía olvidado desde mi niñez. Entonces he vuelto a tener vida. Amo el apostolado de María, lo quiero con todo mi corazón. Quiero a la Virgen Santísima y quiero llevar el cuadro más grande, que me cueste más trabajo y que la gente se ría de mí cuando vean mis piernas, porque en estas piernas he encontrado mi salvación. ¿Qué testimonio, Doris? Grandísimo. Es una señora que ahí en una de las reuniones en San Diego, Sí. una promotora de ahí de San Diego. Qué hermoso, ¿no? La contestación que les da a sus hijos, ¿verdad? Que es por la salvación de ellos. Qué hermoso. Y la Virgen va actuando poco a poco. Hay que tener paciencia, pero ser perseverantes. La perseverancia es así día tras día y te cansas y te aburres. No te aburres, te digo una cosa, piensa uno que la vida va a cambiar la página y va a cambiar todo en 5 minutos. Eso no lo sabemos. Eso es de parte de Dios, no lo sabemos. Hay personas, si tú las conoces, Doris, que fueron a una oración y ya Dios la sacó adelante de todos sus problemas. Y hay otras personas que caminan 15 años con Él y por X situación hay problemas que no se resuelven, pero que la vida cambia, sí, y que para bien, sí, siempre, siempre. Entonces, dejemos que la Santa Madre nos sostenga a imagen de Teresa de Calcuta y llevemos el cuadro de la Virgen, recemos el rosario, ¿no? Vamos a rezar y con eso terminamos porque ya fueron 2 horas, Doris. Ay, sí, yo sé, pero hoy estamos nosotros encantados con todo lo que nos está enseñando el Señor a través tuyo. Mira, hay un libro de Madre Teresa que escribe el padre Joseph Lanford. El padre Joseph Lanford fue fundador de la rama sacerdotal de Madre Teresa de Calcuta. El padre Joseph Lanford venía con nosotros a que le hiciéramos oración. Le decía yo, padre, pero ¿qué voy a rezar yo por usted? Si usted está ya más allá del bien y del mal. Tú reza, deja que Dios haga lo que tenga que hacer. Acuérdate que Dios escribe derecho con renglones torcidos. Decía, vale, ya me pasó. Este es un libro muy hermoso que se vende por Amazon, que se llama Madre Teresa al amparo de Nuestra Señora. Enseñanzas de la Madre Teresa a través de su relación con la Virgen María. Aquí es donde narra ella el padre narra una parte de la revelación, y justo ahorita como preámbulo de, de la Semana Mayor, dice, las visiones de la Madre Teresa empezaban y terminaban con el misterio de la entrega de Jesús incluso hasta la muerte, visible en el Calvario y oculta en los pobres de Calcuta. La Madre Teresa dedicó la vida entera a devolver el infinito amor del Padre derramado en Jesús crucificado, presente en la Eucaristía, arraigado en su corazón y escondido en las necesidades. La bofetada en la cara, el escupitajo en su rostro, la corona de espinas, la flagelación, el despojamiento de sus vestiduras, la crucifixión, la colocación de la cruz en el medio, para mostrar que él era el peor de los otros dos. O sea, el que Jesús estuviera en medio de los dos ladrones significaba que Jesús era peor que los otros dos, por eso lo pusieron en el centro. El entierro en la tumba de otra persona, todo eso y más, en especial el terrible anhelo de ser amado, la terrible soledad, el terrible dolor por su madre, todo eso es el amor con el que Él nos amó y nos sigue amando. Ese es el amor que nos tiene Dios. La respuesta de la Madre Teresa al enorme dolor y la oscuridad de los pobres que ella compartiría en cuerpo y alma reside en el misterio del anhelante amor de Dios por nosotros. Él nos ama. Es un misterio. Cuando tú dile, Señor, no entiendo tu misterio, pero aquí estoy porque confío en ti. Y si no tienes ese grado de confianza en Dios, entonces dile, María, tú llévame a Jesús, porque yo no sé cómo acercarme. Pienso que me va a rechazar o que no me oye, pero tú, que eres su madre y eres mi madre, entonces tú
yo me agarro de ti. Hay una canción de Luis Alfredo Jiménez, no, Luis Alfredo Jiménez no, Luis Alfredo Díaz que dice, átame a él. Dice, átame a él, Virgen María, átame a él para que en los momentos duros no me separe de él, ¿no? Átame a él, Virgen María, átame a él para que en los momentos difíciles y oscuros no me separe nunca de él. Entonces María es la que nos ata a Jesús, es la que está al presente y que comprende, igual que Jesús, toda nuestra miseria. Entonces pedirle a ella, ¿no? Y decirle, quiero estar con Jesús porque no quiero que siga anhelando mi amor. Quiero darle mi amor. Ahora, María, tú enséñame, ¿no? Bueno, vamos a orar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos, Virgen María Inmaculada, Virgen María Inmaculada, poderosísima Madre de Dios, poderosísima Madre de Dios, esta comunidad de oración esta comunidad de oración te pide llena de esperanza te pide llena de que esperanza te manifiestes en nuestras vidas. y te manifiestes en nuestras vidas. Santa María, Madre de Dios, llévanos a Jesús. Santa María, Madre de Dios, llévanos, Átanos a Él. átanos a Él. Ayúdame, Virgen María, Ayúdame, Virgen a María, no fijarme tanto en mí, a no fijarme tanto en mí, sino fijarme en Jesús crucificado. sino fijarme en Jesús crucificado. Y a través de ver a Jesús crucificado, Y a través de ver a Jesús crucificado, el ver a mis hermanos el ver a crucificados mis hermanos crucificados en el dolor, en el dolor, la soledad, la soledad, en la oscuridad. la oscuridad. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, bendícenos. bendícenos. Haz fructífero Haz fructífero este insignificante trabajo este insignificante trabajo que te entregamos hoy. que te entregamos hoy. Que la sencillez de estas palabras Que la sencillez de estas palabras haga florecer la esperanza. haga florecer la esperanza. Nos unimos a la comunión de los santos y las santas del cielo Nos unimos a la comunión de los santos y a las santas del cielo, para que ellos intercedan para que ellos intercedan por la conversión por la conversión de todos los pecadores. de todos los pecadores. Amén. Amén. Listo, Doris. Gracias, María Teresa. Estás muy lindas. Me dejan hablar de todo lo que me gusta. No, no, aprendemos tanto como no tienes idea. Yo pienso que todos los que están conectados están igual que yo. O sea que recibimos mucho hoy a través de ti, ¿verdad? Y también de los otros que se van a conectar más adelante, pues agradecemos a todos ellos, a todos ustedes que están conectados y ya me dijiste que te invitara para que hablaras sobre el nervio vago y del Sí, Señor. podemos. Mira, Doris, también me gustaría decirles que en la Semana Santa no dejen de asistir a las celebraciones. Son días muy importantes. No pueden omitir el ir a los días santos a la iglesia. Y si queremos empezar con María, porque lo demás nos parece muy fuerte que debiéramos de asistir a todo, el sábado en la mañana es el oficio, bueno, se da el pésame a la Virgen. Si tú no puedes salir de tu casa y tienes una imagen de María, ponte delante de ella en silencio y dile, aquí estoy, Madre Santísima, para acompañarte en tu dolor. Y quedarse callado, no rezar nada, no poner música, no nada. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que tú quieras. Pero estás acompañando a nuestra Madre le estás dando el pésame a ella. Tiene un fruto maravilloso. Ya ves que la vez pasada hablamos de los arquetipos, ya volveremos a hablar de ellos, pero tiene un fruto grandioso, Doris.
Claro, lo ideal es que vayamos el miércoles, que tengamos una confesión, que participemos el jueves de la Cena del Señor y el día solemnísimo del Viernes Santo, por favor, por favor. Es un día muy solemne porque es cuando Jesús permanece en el sepulcro. Es un gran día, es un gran día. Todos estos días santos son maravillosos. Y el domingo de Ramos, que es el próximo domingo, no se les olvide la misa y vitoriar a Jesús con la palma, porque se convierte, ya bendecida y habiendo vitoriado a Jesús, se convierte en un sacramental maravilloso cuando se quema en casa para purificar el ambiente, que forma parte de una estrategia de combate espiritual externo, el uso de los sacramentales para que se bendigan los lugares, las casas y las personas. Ok. Gracias, María Teresa, por decirnos. Por eso no vamos a tener ninguna transmisión en la semana que entra, para nada. Vamos a estar pues en esa semana mayor en oración y en todo lo que tengamos que hacer cada uno de nosotros. Entonces vamos a regresar hasta el lunes 21, que vamos a tener otra transmisión desde Tijuana con con el grupo del apostolado de Tijuana y con el director espiritual que el arzobispado de Tijuana nombró a un director espiritual. Él es el que va a exponer el Santísimo y vamos a tener un rato de adoración también con nuestro Señor. Así que pues vamos a ir para adelante. Hoy pues vamos, esa semana mayor es muy grande para cada uno de nosotros y hacer lo que tenemos que hacer y acompañar a nuestra madre, acompañar a nuestro Señor en todo lo que pasó. Gracias, María Teresa. Oh, gracias a ti, Doris, me Ay, encanta. padre está sonriendo, está muy El contento. padre Pedro, Pedro, bien sonriente, mira. así ha de estar bien sonriente en el cielo, nosotros todavía aquí, pero, eh, Y pero él gozando de lo bueno. se le extraña bastante, Doris, se le extraña bastante. Ya me imagino. Y pocas veces tiene uno la oportunidad de tratar personas tan especiales, Sí. tan maravillosas y que, bueno, tuvimos el privilegio de conocerlo aquí, ¿no? Ay, sí, la verdad que, pero bueno, y ahorita está rezando por nosotros ahí arriba. Pues eso espero. Claro que sí. Ok, gracias, hermana Domi. A ver, Ya se fue Domi a dormir. ¿ya se fue Domi a dormir? Y estoy, hermanitas. Qué alegría poder escuchar este tema. Muchísimas bendiciones y gracias, hermanita, por su enseñanza. Que Dios les siga bendiciendo, dándole a usted todo lo que necesita para seguir evangelizando el mundo. Y también a nuestra hermanita Dori, gracias, hermanita, por hacernos parte de estos programas. Y llegamos a donde no nos imaginamos, ¿verdad? Es Dios que hace que las personas puedan entrar a nuestras plataformas, que puedan seguir atendiendo. Muchísimas bendiciones. Bienvenidos a la oración. Y usted que me ayuda muchísimo, ahí está Ángel, que es el encargado de las conexiones y todo. Y vieras todo lo que hicieron María Teresa como para hacer este programa, y yo les agradezco mucho a ellos porque se movilizaron por situaciones que pasaron con la computadora y todo. Entonces les agradezco mucho con todo mi corazón por todas esas facilidades. Yo pienso que el Señor los mueve para que todo se dé, porque era un programa donde teníamos que aprender mucho y donde Dios nos iba a enseñar a través de nuestra hermana María Teresa. Gracias, María Teresa. Habló tanto y tan rápido que me da pena, pero bueno, son mis nervios. Domi, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta, me hacen muy feliz. Queremos con todo el corazón, así que aquí estamos para estar unidas en oración, María Teresa. Así No estaremos. dejes de orar por estos programas, por el apostolado, por las personas del apostolado que pertenecían y que ya se salieron, que a ver con todo esto, que escuchen, que regresen a volver a llevar el cuadro de la Virgen, que recuerden todos aquellos testimonios que encontraron en cada una de las familias que visitaron.
Entonces esperemos en Dios que regrese. Porque ¿no? además son combatientes de primera línea, Doris. Sí, ¿no? Sí, pues somos de primera línea, así Sí, que en el campo de batalla van primero. sí. Por eso, gracias, hermanita. Muchas gracias. Que pasen buena noche. Igualmente. Buenas noches. Gracias, Domi. Buenas noches. Adiós. Mucho gusto. Adiós. Noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias.